Dale, compañero. Muy buenas noches, economista. Somos el grupo 9 y hoy vamos a hablar sobre los temas de disposición fundamentales y derechos irrenunciables del trabajo, contrato individual y colectivo del trabajo, de los derechos, prohibiciones, obligaciones del empleador y trabajador. Los integrantes del grupo son Castro Huacón, Justin Randy, Álvarez Morales, Ariel Antonio, Fajardo Farías, Osvaldo Gregory, Quintero Herrera Joseph y quien les habla, Vaque Moradín Javier. Bueno, como disposición fundamentales tenemos ciertos artículos, la cual vamos a ver cada uno con su debido concepto, ¿no? El artículo 1 es el ámbito de este código. Los procesos de código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. El artículo 2 es obligatoriedad del trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social. El artículo 3, libertad de trabajo y contratación. El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que bien tenga. Con el siguiente, por favor, ayúdame. En el artículo 4 tenemos la irrenunciabilidad de derechos. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. El artículo 5 tenemos la protección judicial y administrativa. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a presentar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. En el artículo 6, las leyes supletorias. En todo lo que nos estuviera expresadamente escrito en este código, se aplicarán las disposiciones de los códigos civil y procedimiento civil. En el artículo 7, la aplicación favorable al trabajador en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos lo aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. Listo. Eh, Buenas noches, economista. En mi caso, les habla Osvaldo Fajardo Farías. Les voy a hablar acerca del contrato individual. Por lo que un contrato individual es una relación íntima, una relación expresadamente individual entre el individuo que entrega su fuerza de trabajo a otra, u, u otras a cambio del pago de una determinada cantidad de dinero. El, este, el contrato. No, a ver, la denominación del individual del contrato se refiere a la posición del trabajador que es uno en la relación laboral. El contrato individual de trabajo, así con mayúscula y tal como figura en el Código de Trabajo, es la institución jurídica que regula las condiciones específicas de la venta de la fuerza de trabajo por un sueldo o salario. Entonces, dentro de la Constitución tenemos el artículo 8 donde define al contrato individual de trabajo como el convenio en virtud de la cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Según esta definición, los elementos del contrato individual de trabajo son un acuerdo expresado entre dos voluntades, que es la del trabajador y la del empleador. Por eso se considera un convenio. Mientras que en otra parte, la prestación por parte del trabajador en cuanto a sus servicios ilícitos y personales van directamente al empleador, que es lo que usualmente se denomina objeto del contrato. La dependencia, que es la obligación del trabajador de respetar las normas administrativas, reglamentarias, técnicas y económicas que tiene el empleador para que el trabajador cumpla los servicios a los que está obligado. La remuneración, sueldo o salario, nombres que reciben los pagos en dinero del empleador, que a cambio de los servicios que expresa que impone el trabajador. Esta remuneración en ningún caso podrá ser menor al salario mínimo vital, general o sectorial. Gracias. Ok, muy bien, me toca hablar a mí sobre el contrato colectivo y tenemos
de su naturaleza, forma y efectos. En el artículo 220, el contrato colectivo nos dice que es un contrato o pacto colectivo aquel convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante. Los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto, también a su misma manera. En cambio, en el artículo 221 nos habla sobre la asociación con la que debe celebrarse el contrato colectivo, la cual nos dice que en el sector privado el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse con el comité de empresa. De no existir con la asociación que tenga mayor número de trabajadores afiliados, siempre que ésta cuente con más del 50% de los trabajadores de la empresa. En las instituciones del Estado, entidades y empresas del sector público o en las del sector privado con finalidad social o pública, el contrato colectivo se suscribirá con un comité central único conformado por más del 50% de dichos trabajadores. A continuación tenemos el artículo 222 que nos habla sobre la justificación de la capacidad para contratar y nos dice: los representantes de los trabajadores justificarán su capacidad para celebrar el contrato colectivo por medio de los respectivos estatutos y por nombramiento legalmente conferido. Los empleadores justificarán su representación conforme al derecho común. Si me ayuda con la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos también el artículo 223 que se refiere a la presentación del proyecto de contrato colectivo. Y nos dice: las asociaciones de trabajadores facultadas por la ley presentarán ante el inspector del trabajo respectivo el proyecto de contrato colectivo de trabajo. Quien dispondrá se notifique con el mismo al empleador o a su representante en el término de 48 horas. En el artículo 224, que habla sobre la negociación del contrato colectivo, se refiere a lo transcurrido el plazo de 15 días a partir de dicha notificación. Las partes deberán iniciar la negociación que concluirá en el plazo de máximo de 30 días, salvo que éstas de común acuerdo comunican al inspector de trabajo la necesidad de un plazo determinado adicional para concluir dicha negociación. En el artículo 225 se refiere al trámite obligatorio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que nos dice: si transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior, las partes no se pusieren de acuerdo sobre la totalidad del contrato, el asunto será sometido obligatoriamente a conocimiento y resolución de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, integrado en la forma señalada en el artículo 474 de este código. Gracias. Bien, vamos a hablar acerca de los derechos, provisiones, obligaciones del empleador y del trabajador. Vamos a empezar con el trabajador y sus derechos. El trabajador tiene derecho a una afiliación que vendría a ser su seguridad social desde el primer día de trabajo, a percibir como mínimo el sueldo básico, en este caso en nuestro país es de $400, a percibir horas extras y suplementarias en el caso de que él las desempeñe, estas horas extras. También tiene el derecho a recibir décimos en las fechas establecidas, a percibir los fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo, a un periodo de vacaciones laborales remuneradas, a recibir una compensación por el salario digno, a un periodo de licencia por paternidad en caso de que sea padre por primera vez, a un periodo de licencia por maternidad en el caso de las madres, cada vez que ella esté en un periodo de maternidad, al subsidio por maternidad para la nueva madre. Si es madre por primera vez, ella tiene derecho a un subsidio por maternidad, a solicitar certificados relativos a su trabajo y a recibir el pago de las utilidades. Bien, vamos a hablar acerca de las obligaciones del empleador en nuestro país, Ecuador. El empleador está obligado a celebrar un contrato de trabajo según los términos y las condiciones de los contratos aquí regidos por el Ministerio de Trabajo, a inscribir el contrato del trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales, a afiliar a su trabajador a la Seguridad Social en el IES desde el primer día de trabajo, inclusive
si el trabajador está solamente a prueba. A tratar a los trabajadores con la debida consideración. El sueldo básico debe darlo desde las bases, ¿no? Que son $400 actualmente. Asumir el porcentaje del 11.15% que corresponde al empleador, que tiene que pagarle al ISDA. Pagar horas extra y suplementarias en caso de que el trabajador las realice. Pagar los décimos, tercero y cuarto. A partir del segundo año tiene que pagar los fondos de reserva. A pagar una compensación por el trabajo digno. A pagar utilidades si la empresa obtiene los beneficios, y cada uno de los derechos del trabajador está contemplado en el Código de Trabajo y en la Ley de la Seguridad Social. Vamos a ver las obligaciones del trabajador, además de los derechos del trabajador. Esta persona también tiene obligaciones que cumplir, las cuales son: tiene que ejecutar el trabajo en los términos del contrato, así con la intensidad, el cuidado y el esmero que son apropiados para el tipo de trabajo y según se ha dado las condiciones en el contrato. A trabajar en casos de peligro o siniestro inminente por un tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. Observar una buena conducta durante el trabajo, tiene que cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido de forma legal, dar aviso al empleador cuando por alguna causa que sea justa y justificable faltare al trabajo, comunicar al empleador los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de los empleadores o los trabajadores. Tiene que guardar escrupulosamente los secretos técnicos que posea la empresa o el lugar en el que esté laborando. Tiene que guardarlos. Tiene que sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que se ponen las autoridades y además tiene que cumplir las que están establecidas en el Código de Trabajo. Bueno, con respecto a las prohibiciones del trabajador, tenemos lo siguiente. Con lo que está estipulado en el Código de Trabajo, el trabajador tiene ciertas limitaciones o prohibiciones, que daremos a conocer la siguiente. Con los derechos del trabajador vienen las prohibiciones, que son las acciones que no están permitidas a realizar en el lugar de trabajo. Dichas acciones son: poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo. Esto no quiere decir que no podemos poner en riesgo nuestra propia seguridad ni la de nuestros compañeros. Esto no quiere decir que debemos seguirnos bajo el protocolo de seguridad que nos indica la empresa o establecimiento de trabajo. Tomar de la fábrica, taller o empresa o establecimiento sin permiso del empleado útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes. Esto nos indica que no podemos presentarnos en estado de embriaguez porque prácticamente podemos ocasionar un accidente y por ende ser despedidos. Lo siguiente: portar armas durante las horas de trabajo a no ser con permiso de la autoridad respectiva, como puede ser Policía Nacional o ciertamente de los guardias de seguridad. Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo el permiso del empleador. Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos de trabajo, a que éstas sean destinadas en lugares o áreas de trabajo. Hacer competencias al empleador en la elaboración o fabricación de artículos de la empresa. También tenemos que suspender el trabajo salvo el caso de huelga. En estos casos, ciertamente es permitido, ya porque el empleador tiene derecho a este sistema de huelga, pero en ciertas normativas ya, porque no podemos hacer una huelga sin una justificación mediante. La siguiente y última: abandonar el trabajo sin ninguna causa legal. No podemos dejar ni abandonar nuestro área de lugar de trabajo, ya que por ende podríamos hasta perderlo. Bueno, esto sería todo en base a los derechos y prohibiciones y obligaciones del empleador y del trabajo. Gracias. Gracias.